El decreto 1174 de 2020 reglamenta el piso mínimo de protección social en Colombia. Mi nombre es Carolina Ávila Coral y en este video de Safety Ya contaremos con Germán Ponce de Fasecolda. Bienvenido, Germán, a Safety Ya. Gracias por aceptar nuestra invitación. Carolina, como siempre, es un gusto tener la oportunidad de interlocutar contigo, con tu audiencia, y pues yo creo que no hay mejor espacio o mejor manera pues para poder hacer de esta iniciativa un poco más clara y ampliar el panorama y el entendimiento que la gente tiene del piso mínimo de protección social. Bueno, si te parece entonces, Carolina, lo que podríamos hacer es contarte cuál es el contexto en el cual surge la discusión de cómo implementar el piso mínimo de protección social acá en Colombia, fruto, por supuesto, de la discusión que a nivel mundial ha generado de una manera muy fuerte el impacto de la informalidad respecto de la protección social que tienen todas las personas, independientemente de si es un trabajador o está desempleado. En este orden de ideas, arrancando por Colombia, el piso mínimo de protección social está anclado al programa de beneficios económicos periódicos, y este programa de beneficios económicos periódicos que se creó en el 2005 con el Acto Legislativo 01 del 2005 que modifica nuestro sistema de la seguridad social, lo que hizo fue crear este programa con la idea de poder generar una cultura de ahorro que permita de alguna manera acercar a la población informal hacia la protección social, específicamente hablando de la vejez. El seguro inclusivo en ese momento se estructura bajo la idea de que funcione como una especie de incentivo para que la gente ahorre, porque el programa, originalmente hablando de beneficios económicos periódicos, contemplaba que las personas que se inscriban o se vinculen al programa de beneficios económicos periódicos ahorren ahorren o generen pues algunos ahorros de manera voluntaria. No es como sucede con la seguridad social hoy, una obligación de afiliación cuando yo tengo una relación laboral o cuando tengo ingresos que me convierten automáticamente en un afiliado obligatorio al sistema. El programa de beneficios económicos arranca como un programa voluntario y para aquellas personas que están convencidas del ahorro tienen un incentivo que es este seguro inclusivo. Luego este seguro inclusivo, que sería la segunda precisión, no solo nace como un incentivo, sino como una forma de poder proteger los distintos riesgos, tanto de origen común como de origen laboral. ¿Por qué razón? El seguro inclusivo no podía ser o no podía incluir pues una cantidad de coberturas tan buenas, por decirlo de alguna manera, que desincentive llegar al sistema general de seguridad social, régimen contributivo, pero tampoco podían ser tan bajas como para que la gente no esté incentivada en ese momento a hacer el ahorro, ¿cierto? Entonces, el seguro inclusivo se llama seguro inclusivo porque las coberturas, pues en términos de cuantía, no se comparan con las coberturas que ofrece el Sistema General de Seguridad Social, pensiones, salud y riesgos laborales. Entonces esas son como las dos precisiones importantes. Arranca como un incentivo para aquellas personas que quieran proteger su vejez a partir del ahorro y de esa manera se animen a ahorrar más, y ahorrando más entonces tendrían derecho a este seguro inclusivo, y este seguro inclusivo no tiene distinción entre origen común u origen laboral, porque para poder saber cuándo es origen común u origen laboral, pues hay que pasar por un proceso de calificación que en promedio pues podría estar alrededor de un salario mínimo. Si las coberturas o la indemnización de estas coberturas que incluye este seguro son pequeñas, pues no puede ser que para determinar el origen
o la determinación de origen pues se lleve o cueste la mitad o más de la mitad de lo que se ofrece como indemnización. Yo no sé si en eso fui claro en esa explicación de estos dos puntos de cómo nace la discusión del seguro inclusivo con el piso mínimo. Y lo segundo que quisiera como mostrarte, o tal vez como para conectar la discusión de Colombia y el mundo, es que el piso mínimo de protección social nace con una resolución que es la resolución 202 del 2012, expedida por la OIT, que eso es a lo que se llama piso mínimo de protección social, pero es una metodología que no es eh, una camisa de fuerza, es una metodología que implica o que invita, por decir de alguna manera, a los países a adoptarla considerando específicamente su propia situación. Entonces, el piso mínimo no es un piso mínimo para todo el mundo, sino lineamientos que los países deberían comenzar a acoger o a implementar dependiendo del contexto que determine pues su propio mercado laboral o su propia necesidad pues como país. En ese orden de ideas, la expedición de esta resolución 202 por parte de la OIT no tiene un objetivo distinto que tratar de llevar hacia la formalidad a un colectivo de gente muy importante que está por fuera de ella y por lo tanto no tiene ningún tipo de acceso a la protección social. Pocos los números que planteaba en aquel momento, 2012, la OIT sobre este tema rondaban aproximadamente por el orden del 70% de la población mundial sin acceso a ningún tipo de protección social y apenas, por lo tanto, un 30% con protección sistema contributivo, como el sistema contributivo de seguridad social que nosotros lo pensamos hoy en día. Entonces, si esto es así, pues la mayor parte de gente, la mayor cantidad de gente en el mundo y en Colombia, pues no tendrían protección social y de lo que se trata es de generar un mecanismo que permita la vinculación progresiva de este contingente de población. Entonces, con corta el primer semestre del 2020, la pandemia nos desbarata absolutamente cualquier tendencia en términos de mercado laboral, pues uno lo que puede ver para hacerte corto el tema es que pues vamos más o menos con 19.4 millones de ocupados, de los cuales apenas se están cotizando el sistema de seguridad social 9 millones de personas y el resto están absolutamente por fuera. Un poco la cobertura de nuestro sistema contributivo y el sistema contributivo de seguridad social per se fue construido y fue hecho para relaciones netamente laborales. Si con base en esa, con base en ese norte, con base en en esa vara, pues si me permitís un poco coloquialmente hablando, medimos el desempeño del sistema, pues nosotros vamos por decirlo de alguna manera, muy bien, porque el Sistema General de Riesgos Laborales tiene aproximadamente con ese corte una cobertura prácticamente del 93% de las relaciones laborales contributivas que formalmente están reportadas en el sistema de seguridad social. Es decir, si fue hecho para la formalidad, pues nosotros vamos con una cobertura importante si lo comparamos con el sistema contributivo o la cobertura del sistema contributivo de salud, ¿cierto? Hay una diferencia importante con el de pensiones, como lo puedes ver pues en este cuadro. No obstante, el resto de personas, que es la informalidad y que en este momento supera el 55%, es el objetivo o la población objetivo del piso mínimo de protección social. Y un caso de estudio en el que siempre trato pues de traerlo a la mesa es el del mercado laboral rural. El mercado laboral rural, esta lámina lo que te tiene es en la parte de arriba cómo está funcionando el mercado laboral en general y y en la parte de abajo está los cuadritos amarillos son o es el mercado laboral rural. Entonces la población total son 49 millones de personas, población rural tenemos 11 y si pasamos abruptamente hacia el final del cuadro a mano derecha, los ocupados a nivel nacional estaban en 17 millones, los desocupados en 4.400, los ocupados en el sistema, en el mercado rural
más o menos por el orden de 4 millones de personas, desocupados 478.000. Entonces, esto es como, esto es como un ejemplo para poder como dimensionar de alguna manera eh, cuánta gente del mercado laboral rural, cuántos campesinos, cuánta gente que está dedicada a trabajar en el campo no tiene acceso a la protección social. Y si eso lo comparamos un poco con las cifras eh, reportadas por el sistema de riesgos, que son los formales, o sea, los que sí tienen protección, pues uno lo que puede encontrar es que la población rural, básicamente el 60.9% se dedica a agricultura, ganadería, esencialmente. La mayoría son trabajadores por cuenta propia, y eso que son los formales. Obreros o empleados es apenas el 19%, trabajador por cuenta propia, más de la mitad de los trabajadores del sector rural. Eh, y si nos traemos eso al sistema de riesgos laborales, uno lo que puede ver es que apenas hay más o menos 40.700 empresas afiliadas formalmente al sistema de riesgos laborales. De trabajadores estamos hablando más o menos por el orden de 400.000 de los 4,5 millones que estábamos viendo en la primera diapositiva. Entonces, bueno, y no solo para eso, para hablar de la accidentalidad, los trabajadores formales del sistema, formalmente afiliados al sistema de riesgos laborales del sector agro, tienen una accidentalidad muy superior a la del promedio del sistema. Entonces, en este momento, con los más y con los menos, pues, o las distorsiones que nos crea la pandemia, el promedio de accidentes está en 5 por cada 100. El sector agro en las actividades de cereal y oleaginosos, por ejemplo, están por el orden prácticamente de 29 por cada 100 trabajadores. El promedio está en 15 por cada 100 trabajadores, o sea, 3 veces más que el promedio de accidentes del Sistema General de Riesgos Laborales. Y si pasas eso con enfermedad, pasa algo muy similar. O sea, con enfermedad son también casi 3, poquito más, triplica un poquito más pues la tasa de enfermedad del promedio del sistema. Con la mortalidad pasa también algo pues muy parecido, casi que la termina duplicando, que es el promedio está ahora en 4,2, y el promedio de agricultura está en 8,5, y hay actividades pues que son mucho más viciantes, como 43.3 por cada 100.000 para el tema de tala y acerrío de bosques. Entonces, si esta es la gente que está formalmente afiliada al sistema, que tienen aparentemente sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, que cuidan a sus trabajadores, y aún así la accidentalidad, la mortalidad, la enfermedad tiene tasas muy superiores a las del sistema normal, pues ¿qué puede pensar uno de cómo estarán los trabajadores informales con esta caracterización, más importante aún, de que no son siempre trabajadores por cuenta propia y no son siempre o para toda la vida trabajadores ocupados, sino que oscilan entre la independencia y la dependencia, dependiendo, por ejemplo, de las cosechas? En época de cosechas pues, son dependientes, en época que no es de cosecha, pues son cuenta propia y arrancan pues por su propia cuenta. Entonces, un poco las grandes conclusiones a las que nos lleva la misión para la transformación del campo es que en efecto hay una debilidad en la medición, que es necesario formalizar a este tipo de trabajadores rurales, que hay que implementar pues como perspectiva de género, pero sobre todo hay que hacer o implementar instrumentos más flexibles para acceder a la seguridad social. Y ahí es cuando llega este tema del decreto 1174 del 2020, que implementa el piso mínimo de protección social. ¿Con qué idea? No con la idea de devolver, en el ejemplo que estábamos utilizando y que yo lo utilizo recurrentemente, no con la idea de que los 400.000 trabajadores que están completamente protegidos en el sistema de riesgos laborales se devuelvan al piso mínimo de protección social. Y esa es una responsabilidad que no sucede, es una responsabilidad de vigilancia importante por parte del Estado y de responsabilidad por parte de los empleadores y de los mismos trabajadores.
La idea con la que surge este decreto 1174 del 2020 es que precisamente esto suban o estos trabajadores suban al sistema contributivo. Y esa es básicamente pues como la idea que tiene este piso mínimo. Entonces, para aquellos trabajadores, independientemente de la cantidad de tiempo a la que se dediquen a trabajar, ganen un salario mínimo más, siempre van a tener que estar obligatoriamente afiliados al sistema de riesgos laborales porque el carácter contributivo del sistema no se ha terminado. Y solo para aquellos trabajadores que por cualquier razón ganen menos de un salario mínimo, porque trabajan menos de un mes, pues, o menos del periodo pues obligatorio y por lo tanto ganen menos del salario mínimo, pues son los que entran al piso mínimo de protección social con una gran ventaja. Y es que estos trabajadores y estos empleadores, que en esencia no son distintos a estos 4 millones que te estaba mostrando y que me está mamando gallo la presentación, nada distinto al tema de estos 4 millones que no estamos viendo, o los 3,5 millones que no estamos viendo, comiencen a hacerse visibles para que la informalidad no sea este flagelo que hoy nos atormenta a todos, porque los informales no se ven. Y si no se ven, pues no es posible hacerles frente en materia de no solo de protección social, sino frente a la vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones que tienen con el sistema. Bueno, Germán, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista en Safety Ya. Esperamos poder contar contigo más adelante para seguir hablando de otros temas que son de interés en los riesgos laborales en Colombia. Gracias. El gusto es todo mío, Carolina. Un abrazo y un saludo muy especial a toda tu audiencia y pues encantado de compartir contigo estos minutos.